Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un río inmenso, sin permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Nos establecimos en Bogotá cuando tenía 9 años y allí nos quedamos hasta que fui a la universidad. La mayoría de mis recuerdos están arraigados allí en Bogotá, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que permanecen en diversas casas en las que vivimos cuando era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos y sin sentido. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del departamento que alquilamos. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanece tan claro como el cristal, como si hubieran sido creados ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos, producto de la larga enfermedad que padecía esa primavera, pero en el fondo sé que son reales. Vivíamos en una casa afuera de la bulliciosa ciudad, con pocos habitantes en ese entonces. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Había varias habitaciones que no vi en los 5 meses que vivimos allí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en venta en ese momento, al menos a 1 hora de distancia del trabajo de mi padre. El día después de mi 5.º cumpleaños, al que asistieron solo mis padres, tuve fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no podría jugar bruscamente y que tendría más fiebre durante al menos otras 3 semanas. Fue un momento horrible para estar en cama. Estábamos empacando nuestras cosas para mudarnos a otro lugar y la mayoría de mis cosas ya estaban guardadas en cajas, dejando mi habitación vacía. Mi madre me encendía la tele y me traía libros varias veces al día, y estos se convirtieron en mi principal fuente de entretenimiento durante las siguientes semanas. El aburrimiento siempre acechaba, esperando a aparecer o agravar mi sufrimiento. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Boca Ancha. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron mononucleosis. Mi primer recuerdo del pequeño animal fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que se llamaba señor Boca Ancha, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca, con diferencia, la más grande. «Te pareces un Furby», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Bocancha se detuvo y me miró desconcertado. «¿Furby? ¿Quién es Furby?», preguntó. Me encogí los hombros. Ya sabes, el juguete, el pequeño robot con orejas grandes. Puedes acariciarlo y alimentarlo, casi como una mascota de verdad. «Oh», dijo el señor Bocón, retomando su actividad, «no necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Bocancha desaparecía cada vez que mi madre pasaba a ver cómo estaba. «Me acosté debajo de tu cama», me explicó después. «No quiero que tus padres me vean, porque tengo miedo de que no nos dejen jugar más». No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Bocón solo miraba mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me recibió con una gran sonrisa. «Tengo un juego nuevo al que podremos jugar», dijo. «Tenemos que esperar a que tu madre venga a verte, porque no puede vernos jugar. Es un juego secreto». Después de que mi madre trajera más libros y refrescos a la hora de siempre, el señor Bocón salió debajo de la cama y me tiró de la mano. «Tenemos que ir a la habitación del final de este pasillo», dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel pintado. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Bocancha cruzó la habitación como una exhalación y empujó la ventana con fuerza.
abriéndola de golpe. Luego me indicó que mirara al suelo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde ese ángulo la caída era mayor debido a la inclinación. Me gusta jugar a fingir acá arriba, explicó el señor Bocón. Imagino que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana y salto. Si finges con suficiente fuerza, rebotas como una pluma. Quiero que lo intentes. Tenía 5 años y tenía fiebre, así que solo miré. Un atisbo de escepticismo cruzó por mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una larga caída, dije. Pero eso es parte de la diversión. No sería divertido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, mejor que rebotes en un trampolín de verdad. Jugué con la idea, imaginándome cayendo por el aire solo para rebotar hacia la ventana, en algo invisible para los ojos humanos. Pero el realismo es mi prevalecio. Quizá en otra ocasión, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría lastimarme. El rostro del señor Bocón se contorsionó en una mueca, pero solo por un instante. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Paso el resto del día debajo de mi cama, callado como un ratón. El señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer malabarismo con esto. ¿Quiere que lo intentes? A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una cajita. Quiero enseñarte a hacer malabarismos, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar antes de que empiece a darte clases. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me van a matar, grité, horrorizado de que el señor Bocón hubiera traído los cuchillos a mi habitación, objeto que mis padres jamás me permitirían tocar. Me azotarán y me castigarán 1 año, dije. El señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer malabarismos con esto. Quiero que lo intentes. Aparte la caja. No puedo. Me meteré en problemas. No es seguro lanzar cuchillos al aire. El ceño del señor Bocón se acentuó. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia estaría debajo de mí. Después de eso, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba a menudo por la noche, diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana, uno enorme, que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negaba e intentaba volver a dormirme, pero el señor Bocón insistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana y me dijo que tenía permiso para salir a caminar. Pensó que el aire fresco me sentaría bien, sobre todo después de estar tanto tiempo confinado en mi habitación. Eufórico, me puse las zapatillas y salí corriendo al porche trasero, deseando sentir el sol en mi cara. Pero el señor Bocón me esperaba. Tenía algo que mostrarme. Ven, me dijo. Debí mirarlo raro, porque luego añadió, es seguro, te lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este sendero a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero algún día espero llevarte ahí. Regresé a la casa, preguntándome qué tipo de lugar habría más allá de ese sendero. 2 semanas después de conocer al señor Bocón, ya había metido el último cargamento de nuestras cosas en un camión de mudanzas. Iría a una cabina del camión, sentado junto a mi padre, durante el largo viaje. Consideré decirle al señor Bocón que me marchaba, pero incluso a mis 5 años empezaba a sospechar de que tal vez las intenciones de la criatura no me beneficiaban, a pesar de lo que él decía. Por eso decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en la camioneta a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar al lugar nuevo
para el almuerzo de la mañana, con la ayuda de un suministro inagotable de café y un paquete de 6 bebidas energizantes. Parecía más un hombre a punto de correr una maratón que uno que estuviera a punto de pasar 2 días sentado. ¿Es lo suficiente temprano para ti?, preguntó. Asentí y apoyé la cabeza en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo. Sé que es difícil para ti, con lo enfermo que has estado. En cuanto asciendan a papá, podremos sentar cabeza y podrás hacer amigos. Abrí los ojos al salir marcha atrás de la ventana. Vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi habitación. Se quedó inmóvil hasta que la camioneta estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Me despidió con un gesto lastimero, cuchillo de carne en mano. No le devolví el saludo. Años después, regresé a ese lugar. El terreno donde se alzaba nuestra casa estaba vacío, salvo por los cimientos, ya que se quemó unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el rastro de ciervos que me había mostrado el señor Bocón hace esos años. Una parte de mí esperaba que saltara detrás de un árbol y me diera un susto de muerte, pero presentía que el señor Bocón se había ido, de alguna manera ligado a la casa que ya no existía. El sendero terminó en el cementerio principal. Me di cuenta de que muchas de las lápidas pertenecían a unos niños. Continuamos. Fin de semana del 15 de septiembre de 2024. Conduje desde Medellín, Colombia, hasta Cartagena de Indias, para visitar a un buen amigo llamado Mark, a quien no había visto en años. Estaba allí haciendo prácticas para su programa de Derecho y se alojaba en una casa de la ciudad. Yo estaba de visita el fin de semana y pasé la noche abajo, en un sofá junto a unas ventanas. Después de un viaje tranquilo, llegué a Cartagena y jugamos un rato al pickball. Antes del anochecer, al caer la noche, volví abajo, al sofá junto a las ventanas que daban a otro edificio de apartamentos y a un pequeño laberinto de callejones con una casa abandonada al otro lado de la calle. Al día siguiente, después de jugar más por la mañana y pasar el rato, fuimos al mercado principal de Cartagena. Lo atravesamos y finalmente llegamos cerca de los muelles junto al agua. Fue entonces cuando lo vimos, un hombre con traje de novio caminando arrastrado los pies por la calle cerca del agua. Llevaba una pajarita implacable y zapatos de vestir limpios, y su traje parecía recién planchado. Tenía el pelo largo, negro y rizado, y la tez bronceada. El mercado que había detrás de nosotros era ruidoso y concurrido. Sin embargo, este hombre cruzaba la calle solo, con un movimiento lento y distante. No nos vio y parece estar en su mundo. Si hubiéramos cruzado la calle, nos habríamos topado con él. Instintivamente quise evitarlo. Agarré a Mark del brazo y le dije que no cruzábamos. Caminamos hacia la derecha, adelantándonos en la ciudad y acelerando el paso. Iba despacio, así que distanciamos fácilmente. Le dije a Mark que era extraño y que el tipo no parecía un indigente. Su ropa estaba demasiado limpia, demasiado almidonada. Algo en él no le hacía gracia. Mark asintió. Seguimos caminando un rato. Unas calles más adelante, en otra zona concurrida de Cartagena, miramos hacia una tienda y lo volvimos a ver. Era el mismo hombre con el mismo andar tambaleante. Estaba calle abajo, en diagonal a nosotros, moviéndose al mismo ritmo lento. De alguna manera nos alcanzó, aunque era imposible que hubiera llegado a ese lugar sin que lo viéramos. Se lo señalé a Mark y ambos nos quedamos mirando. No tenía sentido. En una parte estaba completamente diferente de la ciudad, pero se movía exactamente en la misma dirección que nosotros.
lo dejamos de lado y seguimos explorando Cartagena. Al día siguiente, el 16 de septiembre, vimos los fuegos artificiales en una isla a unos 20 minutos de la ciudad. Para entonces, casi nos habíamos olvidado del hombre del traje. Supimos que era solo una persona extraña que deambulaba por ahí, pero algo en él nos alarmó. Se sentía fuera de lugar. Esa noche decidimos hacer un tour fantasma, ya que habíamos planeado antes del viaje. Era mi última noche en Cartagena, el 17 de septiembre, y la ciudad estaba abarrotada. Era una noche de sábado ajetreada, con gente por todas partes, luces que salían de los restaurantes y ese ambiente histórico que Cartagena tiene el arte de ofrecer. Terminamos el tour de fantasmas y caminamos por la zona principal de la ciudad, llena de restaurantes y vida nocturna. La calle estaba abarrotada y una oleada de gente se dirigía hacia nosotros a gran velocidad. Al acercarse este grupo, Mark y yo notamos algo al mismo tiempo. Era él, el mismo hombre con el mismo traje de novio, la misma pajarita y el mismo pelo negro y rizado, arrastrándose entre la multitud como si le hubiera dejado allí. Desató al instante. Su movimiento era completamente diferente al de los demás. No se mimetizaba. Nadie a su alrededor lo notó. Dos personas caminaban justo a su lado y se rozó entre ellas sin que ninguna reaccionara. Mantuvo el mismo ritmo lento e inquietante mientras toda la multitud se movía con normalidad a su alrededor. Nos miró un instante y luego siguió adelante. Era como si estuviera ligado al movimiento de la multitud sin formar parte de ello. Mark y yo nos miramos conmocionados. No tenía sentido, no pertenecía a ese lugar y algo dentro de ambos lo reconoció de inmediato. Lo vimos avanzar por la calle hasta que la multitud se dispersó. Cuando lo hizo, lo vimos con claridad, todavía arrastrando los pies, moviéndose a ese mismo ritmo antinatural, desapareciendo en una calle lateral más oscura hasta que dobló una esquina. Nos quedamos en silencio, sin pánico, pero profundamente inquietos. El mismo hombre con el mismo traje apareciendo varias veces en diferentes partes de la ciudad, siempre arrastrando los pies, siempre fuera de lugar. Ambos sabíamos que algo andaba mal. Más tarde, esa misma noche, volvimos a casa. Mark subió a su habitación y yo bajé a dormir. Cerré las persianas e intenté acomodarme. En algún momento de la noche me desperté con un golpecito en la ventana. Me quedé paralizada. Después de unos momentos me obligué a mirar. Levanté un poco la persiana y miré el callejón abajo. Al fondo vi la espada de un hombre doblando la esquina. Era él otra vez. Se perdió de vista, pero justo antes de desaparecer, volvió a mirar hacia la ventana. Se lo conté a Mark a la mañana siguiente. Le expliqué lo que vi, e incluso él admitió que toda la experiencia fue perturbadora. Cabe recalcar que él no cree nada en lo paranormal, pero esas noches sí que nos asustó demasiado. Si estas historias te han gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu like. Nos vemos en un próximo video. Te ha hablado Víctor y te desea buenas noches.